Bueno, vamos a mirar si se oye. Primero que todo, pues miremos. Amor, ¿te puedes meter un momentico al TikTok y me dices si se escucha, mami? ¿Me haces el favor? Bueno, primero vamos a mirar si se oye, si tiene audio. No sé quién me podrá decir si se escucha bien. Vamos a ver, estoy utilizando los audífonos, si no me tocaría quitar los audífonos. Bueno, esperemos un momentico que vaya llegando más personitas. ¿Se escucha fuerte y claro? Bueno, ya me coloco el otro dejémoslo así, a ver. Listo. Bueno, para las personas que me van a ver más adelante, el tema de esta noche que quiero tratar, y si de pronto alguien que quisiera compartir una charla conmigo, vamos a hablar acerca de que si hay pruebas de que los apóstoles dijeron que Jesús era el Padre, bíblicamente. ¿Por qué lo digo? Porque la Escritura lo dice. Entonces, hay pues creencias, digamos, como los trinitarios, dualistas. Ellos dicen que Jesús no es el Padre. Ellos lo dicen, que Jesús no es el Padre. Pero vamos a mirar por la Biblia que sí, que Jesús es el Padre. Entonces, como lo dije, mis amigos los trinitarios, dualistas, ellos dicen que no, que Jesús no es el Padre. Es más, dicen que ninguno de los apóstoles llamaron a Jesús el Padre. Entonces, pero vamos a mirar por este medio, digamos, por la Biblia, digamos, y vamos a mirar que sí es verdad que los apóstoles lo llamaron a él Padre. Primero que todo, a Dios se le llama Padre bíblicamente porque es el creador. Obviamente, es el creador. ¿Por qué Él es Dios? Ya que esto es lo que significa Padre, que es creador. O Dios, o así lo ratifica la Escritura. ¿Dónde lo dice? Miremos en la Escritura por qué a Dios se le llama Padre y por qué Él es el creador de todo. Alabanzas al Señor. Amén. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 32, verso 6? Primero que todo vamos a mirar. ¿Qué nos dice Deuteronomio 32, 6? Vamos saludando a las personitas que van llegando. Por ahí vi a Chaparro, si no estoy mal. Lo acabé de ver por ahí hace ratico. El paisano, si no estoy mal. Vamos a mirar Deuteronomio 32, 6. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice así la Escritura en el nombre de Jesús. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Amén. Entonces, como ya podemos mirar aquí en Deuteronomio 32, 6, Reina Valera dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Qué dice Malaquías capítulo 2, verso 10? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Eso dice Malaquías 2:10. Entonces,
miremos qué más nos dice la Escritura. Pero ahora miremos por las Escrituras que los apóstoles llamaron a Jesús Dios, o Creador, o Padre. ¿Qué quiere decir? Obviamente que quiere decir lo mismo conforme a las Escrituras, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, pero primero vemos que van llegando más personitas, que se vayan uniendo más. Entonces, por ahí veo Chaparro, saludito. Dios me le bendiga. Las personas que se van uniendo. Ahí por ahí veo Johan Castro. Dubán va llegando también. Bueno, como lo dije, vamos por las Escrituras y mirar que los apóstoles sí dijeron que Jesús era el Padre. Vayan dándole me gusta, vayan dándole, si quieren, compartan este en vivo para que vaya llegando pues a más personas y sea obviamente de bendición. Entonces, si miramos que Tomás, al verle resucitado, llama a Jesús Señor mío y Dios mío. Así lo llama Tomás. Lo llama a Jesús Señor mío y Dios mío. Y sabemos que hay un solo Dios y hay un solo Señor, como dice el apóstol Pablo. Un Señor, una fe, un bautismo. Eso lo dice por allá en Efesios. ¿Qué nos dice Juan capítulo 20 en adelante? Miremos qué nos dice el Evangelio de Juan. ¿Qué nos dice el Evangelio de Juan? Juan capítulo 20, versículo 24 en adelante. ¿Qué nos dice? Dice así en el nombre del Señor Jesús. Dice así. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dice, le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Estamos viendo la incredulidad de Tomás. Dice la Escritura, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Es lo que dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Mira lo que dice, no seas incrédulo, sino creyente. O sea, hay que creer. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea, ahí le dijo, mi Adonai, mi Elohim. A él estaba diciendo. Dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Entonces, ahí vemos que Tomás sí le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Y sabemos que Dios es Jehová, el único Dios, y que es Yahvé. ¿Listo? Entonces, y Tomás no llama a Jesús, digamos, Tomás le dice a Jesús Dios, o sea, porque es Padre, es Creador, por eso le dice Dios, por eso lo llama Señor mío y Dios mío. Entonces, no llama a Jesús Dios o Padre o Creador por casualidad, no lo llamó así por casualidad. Tomás llama a Jesús Dios por el cumplimiento de una profecía que está en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, donde dice Jehová el Padre que Él es al que traspasaron.
Por eso cuando Jesús le dice, mete mi mano en mi costado, es porque ahí se está cumpliendo lo que dice Zacarías 12:10. ¿Qué dice en Zacarías 12:10? Miremos qué dice Zacarías capítulo 12, verso 10. Miremos qué dice la escritura. El profeta Zacarías. Vamos a mirar qué nos dice el profeta Zacarías. A ver qué nos dice. Zacarías capítulo 12, leamos el verso 1 que nos dice. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ha dicho. Mira lo que dice el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Mira lo que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Tremendo, ¿no? Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Tremendo, ¿no? Entonces, mira lo que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Tremendo, ¿no? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Entonces, miremos que Mateo llama a Jesús Emanuel. Ya miramos Tomás, seguimos con Mateo. Mateo llama a Jesús Emanuel o Jehová, el Padre con nosotros. ¿Dónde lo dice? Obviamente en Mateo capítulo 1, 21 en adelante. Ahí lo dice. Miremos qué nos dice Mateo. Mateo capítulo 1. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo? Entonces, como hay personas, como hay creencias que dicen que los apóstoles nunca llamaron a Jesús Padre. Estamos mirando por las Escrituras, ya van dos, el primero que fue Tomás, vamos por Mateo, que sí lo van a llamar, lo llamaron Padre, pero hay creencias como mis amigos trinitarios, los dualistas, que dicen que no, es más, que dicen que Jesús no es el Padre. Ellos mismos dicen que Jesús no puede ser el Padre, pero yo digo, si hay un solo Dios, dice la Escritura, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios. Y el apóstol Pablo lo dice también. Entonces, el apóstol Pablo dice, en la Escritura que solo hay un Dios en todos, sobre todos, por todos y en todos. Eso es lo que dice. Entonces, lo que pasa es que mis amigos, los de otra denominación, como los trinitarios, los dualistas, ellos piensan que Jesús es una segunda persona divina que está junto al Padre. Pero la Escritura no dice eso. Mis amigos dicen que es la segunda persona de la Trinidad, cuando la Biblia dice que Él es el primero y el último. Entonces, vamos a mirar que Mateo llama a Jesús Emanuel o Jehová. Mateo capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice así, en el nombre del Señor Jesús, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá
y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces, si bien que la escritura está diciendo que Mateo llama a Jesús Emmanuel o Jehová, ¿y quién es Jehová? El Padre. Mismo Mateo está diciendo eso. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Obviamente este texto tiene su contexto. ¿Ya? Dice por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jehová, Yahvé, Dios con nosotros, el Padre, el Creador con nosotros. Tremendo, ¿no? Pero mis amigos no pueden creer eso. Ellos lo leen, pero no lo creen. El católico, el adventista, el trinitario, el testigo de Jehová no lo creen. Ellos no lo creen. Pero estamos mirando por la Biblia que el mismo Mateo llama a Jesús Emmanuel o Jehová el Padre con nosotros. Alabanzas al Señor. Entonces, Mateo llama a Jesús Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Que es Dios con nosotros. No por un capricho de Mateo, no porque Mateo se lo haya inventado. No. Mateo llama a Jesús Emmanuel o Dios con nosotros porque el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de una profecía. Es el cumplimiento de una profecía. ¿Y dónde está ese cumplimiento? Ese cumplimiento está en Isaías. Ese cumplimiento que estamos mirando de Mateo, que está diciendo que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, esa profecía está en Isaías. Por eso Mateo dice en el verso 22 que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, todo esto es el cumplimiento de unas profecías que están en el libro del profeta Isaías, donde el mismo Jehová, ya sabemos que Jehová es el creador, que es el Padre, promete venir al mundo. Él mismo promete venir al mundo, haciéndose hombre para salvarnos. Él mismo lo está diciendo. Por esto Jesús, que es Jehová el Padre con nosotros, y por eso Mateo dice que Jesús es Dios, o Jehová, que es con nosotros. Entonces leamos esas profecías donde el Padre Jehová dice que Él mismo vendría a salvarnos, haciéndose hombre. Entonces, mis amigos que están ahí, espero que estén tomando apuntes y me gustaría que compartieran este en vivo, para que compartan este en vivo y sea de gran bendición pues para otras personas que de pronto quieren aprender más acerca de la Biblia. Entonces, ¿dónde lo dice? Vamos a seguir mirando Isaías capítulo 33, verso 22. Vamos a mirar que ahí dice que Jehová, que es el Padre, Él promete venir a salvarnos. Jehová 33, 22, ¿qué nos dice? Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Dice que Él mismo nos salvará. Él mismo. No está diciendo que Él va a enviar a otro, no. Dice que Él mismo nos salvará.
¿Qué dice Isaías capítulo 35, del 1 en adelante? Dice que se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, dice la Escritura. La hermosura del Carmelo de Sarón, dice que ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y en el versículo 3 dice, fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Versículo 4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Eso dice la Escritura, Isaías 35 del 1 al 4. Mira lo que dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dice que Dios mismo vendrá y os salvará. Pero entonces me va a decir algún trinitario, un testigo de Jehová, un dualista. Ay, pero es que en Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que ahí dice que Dios envió a su Hijo, que Dios envió a otro. Entonces que la Biblia se contradice. Entonces es que, mire que Juan 3:16 está diciendo que Dios mandó a morir a su Hijo. O como yo les digo, entonces que Dios tan malo que tiene ustedes, porque si para mandar a morir a su Hijo, tremendo. Usted mandaría a morir a su hijo. Yo no lo haría. Lo que pasa es que hay una mala interpretación en las Escrituras. Lo que pasa es que mis amigos solamente leen lo que ellos quieren, digamos, quieren sacar una Trinidad que no existe en la Biblia. Entonces ellos dicen que como Juan 3:16, mire que Dios mandó a otro, a una segunda persona divina. Dicen que hay dos, está el Dios Padre y el Dios Hijo, pero la Biblia no dice eso. Averigüen qué significa la palabra unigénito. Averígüenlo, búsquenlo, qué significa esa palabra unigénito. Y se van a dar cuenta. Dice la Escritura, dice que Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué dice en Isaías capítulo 40, versículo del 1 en adelante? Miremos qué dice Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 dice la Escritura, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Versículo 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, dice la Escritura. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios, dice el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Dice, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Versículo 10 dice, he aquí, Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. Amén. Entonces, mira lo que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Eso es lo que está diciendo. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá. ¿Cuál es la gloria de Jehová? ¿Qué es la gloria de Jehová? La semejanza de un varón.
La gloria de Jehová, la semejanza de un varón. Si quieres saberlo, mi querido amigo, mi querido hermano. ¿Dónde lo dice? Por allá en Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Vamos a leerlo y miremos cuál es la gloria de Jehová. Ezequiel capítulo 1, ahí lo dice. Ezequiel capítulo 1, dice, la gloria de Jehová. Ezequiel capítulo 1, verso 26, mire lo que dice. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Eso es lo que dice. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, que de derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer, dice, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? La semejanza de un varón. Es la semejanza de un varón, ¿ya? Entonces, como vemos, Jehová, el Padre, promete por medio del profeta Isaías venir él mismo a salvarnos. Y él mismo dice que sería haciéndose hombre. Alabanzas al Señor. Entonces, si quieren, mis amigos, los que están ahí, los que van llegando, los que se van uniendo, dale me gusta y compártanlo. Dale dedito arriba para así seguir compartiendo estas enseñanzas. Y por favor, pues tomen apuntes que esto es de gran bendición. ¿Para qué? Para que si alguien llega a decirle, no, mira, es que esto dice aquí, no, tú tienes tus argumentos y lo demuestres por la Biblia. Alabanzas al Señor. Mire lo que dice Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Qué nos dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dice que el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, traducido Dios o Jehová con nosotros. Este es el contexto de Mateo capítulo 1, verso 21 al 23. Ese es el contexto. Lo que pasa es que hay creencias, o mis amigos trinitarios, dualistas, testigos de Jehová, ellos se pegan de un solo texto. Y ya sabemos que obviamente pues un texto no puede ser doctrina. Un texto tiene que venir con su contexto. Entonces, como miramos que Isaías capítulo 7, verso 14, ¿qué nos está diciendo? Que el mismo Señor, dice, el mismo Señor os dará señal. Entonces, dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual sería Dios con nosotros. Y hay que aclarar en estos momentos, que el único Dios que conoce Isaías es Jehová. Isaías no conoce otro Dios. El único Dios que conoce Isaías es Jehová. Vamos a mirarlo. Isaías capítulo 45. ¿Qué nos dice? Miremos qué nos dice. Isaías capítulo 45. Dice la escritura, versículos 5 y 6. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste.
para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Ahí lo está diciendo, claro, ahí lo está diciendo clarito. Entonces, miremos qué nos dice la escritura en Isaías capítulo 45, verso 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí, ningún otro fuera de mí. Mira lo que está diciendo. Y el versículo 22 dice, mirad a mí, dice, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Tremendo, ¿no? Dice, yo soy Dios y no hay más. Entonces, si para Isaías, que él solo conoce un solo Dios, ¿por qué la gente empieza a decir que es que hay un Dios en tres personas, cuando la Biblia no lo está diciendo? Ahí hubiese dicho Jehová, porque yo soy Dios en tres personas. Pero él no lo dice. Dice, porque yo soy Jehová y no hay más Dios que yo. Hubiese dicho, porque yo soy Jehová y conmigo hay tres personas más. No lo dice. No lo está diciendo. Entonces, ¿por qué la gente dice que hay un Dios en tres personas? ¿Por qué mis amigos trinitarios dicen que hay un Dios en tres personas? Que no son tres dioses. Lo mismo que dicen. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué mis amigos católicos dicen eso? Que hay un Dios en tres personas. Cuando la Biblia no lo está diciendo. Eso se llama adulterar la palabra. Eso es adulterar la palabra. Entonces, miremos que dicho por Jehová el Padre a Isaías, que él mismo el que nacería de una virgen. Él mismo era el que nacería de una virgen. ¿Y dónde lo miramos? En Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60 en la Biblia, la versión antigua. En la versión antigua dice, levántate y resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Dice, mas sobre ti nacerá Jehová. Dice, mas sobre ti nacerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Y andará las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, como vemos, Mateo no se equivocó. Ni Mateo se equivocó, ni Tomás se equivocó. Mateo no se equivocó al decir que Jesús en su nacimiento es el cumplimiento de lo dicho en Isaías por Jehová el Padre, donde dice que Jehová mismo nacería de una mujer haciéndose hombre para salvarnos. Por eso Jesús es Dios el Padre con nosotros. Eso lo dice la Biblia. Miremos que Judas, no Judas el Iscariote, no. Judas, hijo de María y hermano en la carne de Jesús, llama después de la ascensión del Señor Jesús al cielo el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Judas en el verso 25 lo dice. Ahí lo está diciendo. Miremos qué dice Judas. Judas en el verso 25 dice, al único
y sabio Dios, nuestro Salvador. Ahí lo está diciendo. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Dice, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Está diciendo eso. Entonces, miremos que Judas no lo dijo por decirlo. Judas tampoco lo dijo por decirlo. Lo dijo porque el único y sabio Dios, que es Jehová, prometió por medio de los profetas venir él mismo al mundo a salvarnos. Ya leímos Isaías 33:22, Isaías 35:4. ¿Qué nos dice Isaías 52:6? Miremos qué dice Isaías 52:6. Miremos qué nos dice Isaías 52:6. Dice la escritura, dice que por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Eso dice la escritura. Isaías, si miramos también Isaías 44:6. ¿Qué nos dice Isaías 44:6? Dice, así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Tremendo. Sigamos mirando. ¿Qué nos dice Isaías? Mire qué nos dice Isaías. Isaías 49:26. ¿Qué nos dice? No, Isaías 43:5 dice así. Dice la escritura, ¿a quién me asemejáis y me igualáis? Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis? Y me comparáis para que seamos semejantes. Y el verso 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Entonces, si ya hemos mirado por la escritura que dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué dicen mis amigos que son coiguales, coeternas las tres personas, semejantes unas a las otras? Cuando el mismo Jehová está diciendo que no hay nada semejante a él. ¿Sí ve cómo se contradice? ¿Sí ve cómo engañan? Cuando la escritura está diciendo que no hay nada semejante a él, y mis amigos trinitarios católicos dicen que son coiguales, coeternos, coexistentes las tres personas divinas. Entonces, vamos a seguir mirando que Oseas 13:4 también nos dice algo. Oseas 13:4. ¿Qué nos dice el profeta Oseas? Oseas. ¿Qué nos dice? Dice la escritura, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Eso está diciendo la escritura. Entonces, Pablo dijo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y que por lo tanto, obviamente, dice que Jesús es el Rey de los siglos, el único sabio Dios. ¿Dónde lo dice? Primera de Timoteo 1, del 12 en adelante. Vamos a leerlo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a mirar Primera de Timoteo.
Y así es como se desenmascara las otras creencias, con Biblia en mano, con Biblia en mano. Miremos qué dice la Escritura. Primera Timoteo 1 del 12 en adelante. Mira lo que dice. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿De quién se está hablando? De Jesús. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, dice, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabanzas al Señor. Tremendo, ¿no? Entonces, y esto lo dijo Pablo inspirado obviamente en las Escrituras, porque ya sabemos que el apóstol Pablo predicaba a Jesús en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. Entonces, ¿que por qué lo digo? Porque el apóstol Pablo, si quiere mirar, ¿dónde lo dice? En Hechos, él dice que él predicaba con el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo, obviamente inspirado en las escrituras de los profetas, y el mismo Pablo dijo que él creía todo lo escrito en la ley y en los profetas. Búsquelo, Hechos 24:14, ahí lo dice. También, si no estoy mal, Hechos 28. Léalo. Y los profetas que dijeron que el Rey eterno, obviamente que es Jehová el Padre, vendría al mundo. ¿Cómo? Justo, manso y salvador para nosotros. ¿Dónde lo dice? Zacarías capítulo 9. ¿Quién era el que vendría? Acordémonos, el rey. El rey era el que vendría. Zacarías capítulo 9, ¿qué nos dice? Miremos qué nos dice. El profeta Zacarías, ¿qué nos dice? Zacarías capítulo 9. Dice, vamos a leer Zacarías capítulo 9, el verso 1. Dice, la profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres. Ojo, óigalo, porque a Jehová debe mirar los ojos de los hombres. Eso dice la Escritura. Y de todas las tribus de Israel. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. ¿Quién es el rey de Israel? Dice, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso está diciendo. Dice el versículo 14, y Jehová será visto sobre ellos. Y Jehová será visto sobre ellos. Y el versículo 16 dice que, y los salvará en aquel día Jehová su Dios. Entonces, si miramos también la escritura en Ezequiel, capítulo 34, ¿qué nos dice? Miremos qué nos dice el profeta Ezequiel. Ezequiel,
Ezequiel en el capítulo 34, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Ezequiel en el capítulo 34 del verso 11 y 12? ¿Qué nos dice? Mira lo que dice. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es el buen pastor? Versículo 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Entonces, si miramos el versículo 16 dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Eso está diciendo. Y el versículo 22 dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Eso está diciendo. Entonces, Pablo dijo que Dios se hizo carne. El apóstol Pablo dijo eso, que Dios se hizo carne. Y sabemos que para Pablo solamente hay un Dios, que es el Padre. Por eso el apóstol dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre. Eso lo está diciendo. 1 Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice 1 Timoteo 3:16? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que está diciendo. Entonces, digamos, esto lo dijo el apóstol Pablo, obviamente, pues, inspirado en las Escrituras. Entonces, obviamente, el apóstol Pablo predicaba lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Hechos 24:14. Y él enseñaba de Jesús basado en las Escrituras de la ley. Búsquelo ahí en Hechos 28:23. Ahí lo está diciendo. Ahí lo está diciendo. Entonces, como le iba diciendo, dale, compartan este en vivo, compártanlo, dale un like. Entonces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que me están escuchando, Isaías 52:6 dice que, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Eso está diciendo Jehová. ¿Y sería presente para qué? Para salvarnos. Por eso Isaías 33:22 dice, porque Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey, él mismo nos salvará. Amén. Entonces, como vemos, Jehová, que es el Padre, promete por medio de los profetas, él mismo venir a salvarnos, y él mismo dice que se haría haciéndose hombre. Entonces, ya vimos que la Escritura dice que él mismo, digamos, daría señal. Entonces, el apóstol Pablo dice textualmente que Jesús es el Padre. Eso lo dice. El apóstol Pablo afirmó en algunas de sus cartas efectivamente que Jesús es el Padre. Y como todos sabemos, para Pablo solamente hay un Dios. ¿Qué nos dice 1 Corintios 8:6? ¿Qué nos dice? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Eso es lo que está diciendo. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él.
y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Eso lo está diciendo. Entonces, ya hemos visto que Pablo, el apóstol Pablo está diciendo que Jesús es el Padre, el único. Y si miramos en 2 Tesalonicenses 2:16, lo dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Eso es lo que está diciendo. Pablo dice hablando en primera persona, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó. Pablo dice que Jesús es el Señor y nuestro Padre. Eso es lo que está diciendo. Pero si miramos otra versión de la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2:16, dice que, y el mismo Señor nuestro Jesús, el Cristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dice la versión Sagradas Escrituras de 1569, dice, y el mismo Señor Jesús, dice, y el mismo Señor nuestro Jesús, el Cristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio la consolación eterna y la buena esperanza por gracia. Si miramos la Reina Valera versión antigua, dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces se ve que en estas tres versiones de las Escrituras dice que Jesús es el Señor, el Cristo y Dios y Padre nuestro. Entonces, por lo tanto, Pablo se afirmó que Jesús es el Padre, el único y verdadero Dios. Eso es lo que está diciendo. Juan dijo que Jesús, como el Hijo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Y sabemos que para ellos solamente hay un solo Dios, porque los judíos no eran trinitarios. Los judíos son monoteístas. Los judíos monoteístas estrictos. ¿Y qué significa la palabra monoteístas? Monos, uno, teos, Dios. Eso es lo que significa monoteísta. Si miramos en 1 Juan 5:20, ¿qué dice la Escritura? 1 Juan 5:20, miremos qué nos dice. El apóstol Juan lo dice. 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso lo está diciendo. Nosotros creemos en el Hijo de Dios. A nosotros nos dicen que nosotros no creemos en el Hijo de Dios. Claro, nosotros creemos en el Hijo de Dios, como lo dice la Escritura. No creemos que haya una segunda persona divina. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Claro, como lo dice la Escritura. Eso lo estamos diciendo. No negamos eso. Es más, yo digo que Jesús es el mismo Padre. Entonces, si a mí me llegan a decir un hermano, usted dice que Jesús es el Hijo de Dios. No, váyase otro poquito más allá. Jesús es el Padre. Nosotros no creemos en un Dios Hijo. Nosotros creemos en el Hijo de Dios, como lo dice la Escritura. Y Juan dijo esto porque el único y verdadero Dios, Jehová el Padre, decidió hacerse hombre. O sea, decidió hacerse hijo para venir a salvarnos. Entonces, como ya lo hemos dicho, léase Isaías 33:22, Isaías 35:4 en adelante, Isaías 9:6,
dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ese hijo es el Padre eterno. Ese hijo es el Dios fuerte. Ese hijo es el Dios fuerte, ese hijo es el Padre eterno. Entonces, ¿por qué decir que hay Trinidad, que hay dualidad? ¿Por qué decir eso? Recordemos que la Trinidad se introdujo fue en el año 382 con el Edicto de Tesalónica. Pero eso sí no lo quieren entender, eso sí no lo quieren creer los trinitarios ni los católicos. Eso sí no lo quieren entender. Pero nos dicen a nosotros que nosotros venimos del año 1500, 1913. No, nosotros venimos del día de Pentecostés. Entonces, también si miramos el escritor a los Hebreos, dice que el Padre se hizo carne, participando de carne y sangre. ¿Qué nos dice el escritor a los Hebreos? Miremos qué nos dice Hebreos. Hebreos capítulo 2. ¿Qué nos dice? Miremos qué nos dice Hebreos capítulo 2. Dice versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso lo dice. Eso lo está diciendo. Entonces, Juan dijo que Jesús es el Padre que se hizo carne. Los trinitarios dicen que este verbo es la segunda persona de la Trinidad. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. Entonces, ahí miramos que ellos están diciendo que este verbo es la segunda persona. Pero Juan nos dice en su contexto que este verbo que se hizo carne es el mismo Padre. Leamos Juan 1:10. ¿Qué nos dice? Juan 1:10. Juan nos dice que Jesús, como el verbo, estuvo en el mundo y que el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Eso lo dice. Pero el contexto de Juan está en primera de Juan 3:1, donde nos dice que ese que estuvo en el mundo, al cual el mundo no conoció, fue al Padre. Leámoslo. Primera de Juan 3. ¿Qué nos dice? Dice que mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Eso está diciendo. Juan en su evangelio nos dice que el que estaba en el mundo era el verbo. Y el que fue el que hizo el mundo, y a este fue el que el mundo no conoció. Por eso lo dice. Pero en su primera carta nos dice que el que estuvo entre nosotros y el que el mundo no conoció fue al Padre, o sea, Jehová. Eso está diciendo. Entonces, ¿pero será que habrá una contradicción ahí? No hay ninguna contradicción. Obviamente, Juan ciertamente sabía que ese hombre, que era el mismo Dios, que es Jehová, fue manifestado en carne. Y por eso él dice, el verbo era Dios. Eso es lo que está diciendo, que el verbo era Dios. Entonces, Juan en el capítulo 13, verso 34 dice que Jesús nos da un mandamiento nuevo de amarnos unos a otros.
Pero el mismo Juan nos dice que ese que dio ese mandamiento fue el Padre. ¿Dónde lo dice? En segunda de Juan, capítulo 4, que dice, mucho me regocijé porque me he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Eso está diciendo. Entonces, es por todo esto que Juan dice que aquel que conocieron desde el principio, según Juan 1:1, no era el Dios Hijo, como lo hacen creer mis amigos trinitarios. No era la segunda persona de la Trinidad. No era el Dios Logos. No. Juan dice que Él es el Padre. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2? Del 12 en adelante, ¿qué nos dice? Primera de Juan 2. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2? Dice la Escritura. En adelante dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Eso es lo que está diciendo. El versículo 12 dice así, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Entonces, Juan ratifica todo esto al decir que Jesús es el Señor, como dijo Isaías. ¿Dónde lo dice? En el testimonio de Juan el Bautista, Juan capítulo 1 del 19 al 23. Ahí lo dice. Por eso Juan el Bautista, cuando le preguntan a él, ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y el Señor que dijo Isaías que vendría Jehová, porque para Isaías solamente hay un Dios, que es Jehová, que es el Padre. Y el contexto está en Isaías 40. Entonces, como vemos, Jehová el Padre promete por medio de Isaías venir él mismo a salvarnos. Y por eso los apóstoles dicen en las Escrituras que Jesús es el Padre. Eso es lo que está diciendo. Entonces, pero como hay creencias que dicen que no, que Jesús no es el Padre, entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice la Escritura? Juan capítulo 12, versículo 44 y 45, ¿qué nos dice? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Pero como hay trinitarios, hay testigos de Jehová que dicen, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el Padre cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Que dónde estaba Dios? La Escritura dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa, la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 22:13, ¿qué nos dice? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero como el Padre y el último como el Redentor. Eso es lo que está diciendo. Entonces, en conclusión, amigos, amigas, hermanos, hermanas que me están viendo, podemos decir que los apóstoles, los profetas y el mismo Jesús manifestaron que Jesús es el Padre, que se hizo hijo para salvarnos. Eso es lo que dicen.
y que lo dicen los expositores. ¿Y qué es lo que dicen los expositores de la Trinidad? Que ningún apóstol dijo que Jesús era el Padre, que es mentira. Pero ya hemos mirado por las Escrituras que los apóstoles sí dijeron que Jesús era el Padre. ¿Mm? Entonces, vuelvo y les digo, amigos, compartan este like, compártanlo. Dale un corazoncito, dale me gusta. ¿Mm? Si no te has, digamos, suscrito, suscríbase también ahí. Dale, compártalo. ¿Para qué? Para que obviamente pues estas enseñanzas son de gran bendición para todas aquellas personas que lo necesiten. ¿Mm? Entonces, bueno, esa fue la enseñanza que tenía para ustedes en esta noche. Espero que les haya gustado. Entonces, espero que haya sido de gran bendición. Y recuerden, la Trinidad es un dogma. Es un dogma que nació en el año 382 con el Edicto de Tesalónica. Entonces, espero que les haya gustado esta enseñanza. Entonces nos veremos en otra próxima oportunidad. Entonces, paz de Cristo, el Señor Jesús les bendiga.